Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, ejercicio 109. Descomposición factorial. Combinación de casos de factores. Descomposición de una expresión algebraica en 5 o 6 factores. En este video voy a resolver el ejercicio número 12. En este ejercicio 12 se pide descomponer en 6 factores este polinomio. Escribámoslo acá en la pizarra: 3x a la 6 menos 75 x a la 4 menos 48 x a la 2 más 1200. La expresión algebraica que vamos a factorizar es un polinomio de 4 términos. Hay dos formas de factorizar esta expresión. Yo me doy cuenta de ello porque yo soy capaz de dividir mentalmente muy rápido. Y al dividir 75 entre 3 me da 25. Y al dividir 1200 entre 48 me da 25 también. Entonces lo podría hacer por asociación de términos. Pero también, que es una forma más general de factorizar estos polinomios, es encontrando los factores lineales mediante división sintética, teniendo en cuenta el teorema del residuo, que dice que si un polinomio entero irracional se anula para x igual a a, entonces ese polinomio es divisible entre x menos a. Yo lo voy a factorizar de las dos maneras. Primero porque por asociación es la más fácil, pero es la más fácil de hacer operativamente, pero es como la más difícil de darse cuenta uno de que por allí es que se puede factorizar. Y después lo voy a hacer por división sintética porque es el método como más general para ese tipo de polinomios. Entonces, por asociación, asociamos los dos primeros términos, 3x a la 6. Hay varios criterios que uno sigue cuando va a hacer las asociaciones. Yo lo voy a hacer escogiendo la primera asociación, los dos primeros, y luego los dos últimos, teniendo en cuenta los exponentes. Las asociaciones se separan por el signo más, para evitar confusiones, y los términos se escriben con los con los signos que tenían antes. O sea, aquí es menos, aquí más 1200. Luego comenzamos a factorizar cada una de las asociaciones. La primera de ellas tiene factor común 3x a la 4. Dividimos cada término entre el factor común y nos queda x a la 2. Recuerden que cuando se factorizan potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor, y aquí me va a quedar menos 25. Listo. Ahora aquí factoricemos por menos 48. Al dividir este entre el factor común queda x a la 2. Hay que cambiar el signo a los términos porque estamos factorizando por un número negativo. Y 1200 dividido menos 48 da menos 25. Vean lo fácil que sale por este lado. Lo que pasa es que al principio es difícil ver que 1200 dividido 48 me va a dar 25. Bueno, ahora aquí encontramos un factor común que es x a la 2 menos 25. Entonces dividimos cada término entre ese factor común que está presente aquí como factor y aquí también. Y al hacer la división aquí me va a quedar 3x a la 4 menos 48. ¿Qué tenemos en este primer factor? Tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces factorizamos como se factorizan las diferencias de cuadrados, escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos.
La raíz cuadrada de x a la 2, x a la 1 y raíz cuadrada de 25, 5. Aquí tenemos factor común que es 3. Lo sacamos. Y en este paréntesis escribimos el resultado de cada término entre el factor común y se obtiene x a la 4 menos 16. Esto es una diferencia de cuadrados, se factoriza como se factorizan las diferencias de cuadrados. Primero escribamos el 3, que es un factor. El orden de los factores no altera el producto. Y es conveniente escribir los números en la parte izquierda. Es como más estético. Factorizamos la diferencia de cuadrados escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Aquí escribimos la suma y en el otro paréntesis escribimos la diferencia. Este último factor también es una diferencia de cuadrados, entonces se procede a factorizar como se factorizan las diferencias de cuadrados. Esto es lo mismo que ahora, la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Los otros factores los escribimos tal cual, no estamos haciendo nada con ellos, pero hay que escribirlos. Escribamos aquí la forma factorizada de esta diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Y vamos a ver cuántos factores resultaron. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos terminado entonces de factorizar. Y esta es la forma factorizada de este polinomio. Ahora yo lo voy a factorizar por el segundo método, esto es por división sintética para encontrar los factores lineales. Y tenemos que encontrar los mismos factores. Cuando nosotros hacemos división sintética, se escriben los coeficientes del polinomio. Pero antes observamos que hay un factor común a todos ellos, que es el 3, porque todos estos números son múltiplos de 3, que eso sí es fácil de ver, no hay no sumar los dígitos. 7 más 5, 12, 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 75 también es múltiplo de 3, divisible por 3, lo mismo 48 y 1200. Así que primero vamos a sacar factor común 3. Borremos esto de por acá. Y aquí, antes de borrar el último renglón, observemos algunos factores lineales para tenerlos en cuenta para cuando vamos a escoger los divisores de 1200, que son los que vamos a ensayar con la división sintética. Pues para ahorrar tiempo, ya que sabemos cuáles son. A ver, x más 2, x más o menos 2, x más o menos 5. Entonces procedamos a borrar. Y aquí factoricemos por 3. Escribimos el 3. Y aquí el polinomio, cada término dividido por ese 3, menos 25 x a la 4 menos 16 x a la 2 más 400. Entonces ahora el polinomio que vamos a factorizar es este que quedó aquí. Primero hay que hallar los divisores de 400. Este método es mucho más largo que el otro, pero es como el general. Bueno, mitad de 4, 2, mitad de 0, 0, mitad de 0, 0, mitad de 400, 200, mitad de 200, 100. Mitad de 100, 50, mitad de 50, 25, quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Estos son los factores primos de 400, o sea, si nosotros multiplicamos todos estos números, pues me va a dar 400. De aquí se deducen los divisores de 400. Todo número es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces los primeros divisores son más o menos 1. Los otros se deducen aquí de los factores primos, haciendo combinaciones y multiplicando. El otro es más o menos 2.
El otro es más o menos 4, que se consigue cuando se multiplica el 2 por el 2. El otro es más o menos 5, que le aparece allá. El otro es más o menos 8, cuando se multiplican todos los 2, o los primeros 3, 1, 2, 3, se me da 8. El otro es más o menos 10, cuando se multiplica el 5 por un 2. El otro es más o menos 16, cuando se multiplican los 4 2. 1, 2, 3, 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El tercero es 20, cuando se multiplica 4 por 5. El otro, más o menos 40. Saquémoslos todos, aunque nosotros ya sabemos que hay que ensayar con el 2 y con el 5. Pero para ilustrar pues con este ejercicio el método general, espero yo corro esto un poco hacia la izquierda para que me queden todos los divisores en una misma línea. Bueno, lo otro es más o menos 50, que se obtiene al multiplicar 25 por 2. Los otros divisores son más o menos 80, que se obtienen al multiplicar 16 por 5. El otro es más o menos 100, los otros dos. Más o menos 200 y más o menos 400. Entonces, hay que ensayar por estos divisores. Se comienza con los más pequeños, porque es más fácil trabajar con ellos. Escribimos los coeficientes del polinomio. 1. Aquí no está el término con x a la 5, entonces escribimos allí un 0. Se supone pues que el coeficiente es 0 porque lo anuló. Después el coeficiente de x a la 4 es menos 25. De x a la 3 no está, entonces también es 0. De x a la 2 es menos 16. De x a la 1 no está, entonces se anuló, por lo tanto el coeficiente debió haber sido un 0, o es un 0. Y el de x a la 0 es 400. Ensayamos con el 2, que nosotros ya sabíamos que un factor va a ser x menos 2. Cuando lo factorizamos pues por asociación de términos, nos dimos cuenta de ello. Entonces bajamos el 1, 1 por 2, 2. Sumamos, 2 por 2, 4. Sumamos menos 21 por 2 da menos 42. Sumamos aquí, da menos 42. Multiplicamos, da 84. Reducimos esto, lo sumamos, da menos 100. Al multiplicar por 2 da menos 200. Al sumar pues da menos 200. Y al multiplicar da 400, menos 400. Este último resto da 0, de tal manera que este polinomio es divisible entre x menos 2. Y lo escribí, o sea 3, y el factor que encontramos ahora que es x menos 2. Nosotros estamos factorizando un polinomio de grado 6 por uno de grado 1, entonces este va a disminuir en un grado. Y estos son los coeficientes, o sea, x a la 5 más 2x a la 4 menos 21x a la 3 menos 42x al cuadrado menos 100x menos 200. A ver, corramos esto para allí.
Ahora hay que factorizar este factor que es x a la 5. Aquí ya están escritos los coeficientes, entonces utilicémoslos, bajémoslos un poquito. Y ahora ensayamos con otro de los divisores, ya no de 400 sino de 200, o sea, a partir de aquí para abajo. Pero nosotros ya sabemos que el otro factor es menos 2. También se podría ensayar con el mismo 2, porque ves que hay factores que son iguales, pero vamos a ensayar por menos 2 porque ya sabemos. Bueno, entonces bajamos el 1, 1 por menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0, 0 por menos 2, 0. Menos 21 por menos 2 da 42, esto da 0. 0 por menos 2 da menos 2. Perdón, da 0. Entonces queda aquí menos 100. Por menos 2 da más 200. El último residuo es 0, por lo tanto, el polinomio es divisible por x menos menos 2. Esto es por x más 2. Ya hemos encontrado el otro factor. Bueno, vamos a borrar esto aquí, que ya no se necesita. Y escribimos el otro factor. Primero anotamos los que ya tenemos ahí. 3 por x menos 2. Ahora el factor que acabamos de encontrar, x más 2. Y luego un factor de cuarto grado con estos coeficientes. O sea, x a la 4. Más 0x a la 2. Perdón, más 0x a la 3. Menos 21 x a la 2. Más 0x menos 100. Este trinomio es de la forma x a la 2 más bx más c. Es una forma especial. Entonces lo factorizamos como se factorizan esos trinomios. Abriendo dos paréntesis. En la parte izquierda de cada paréntesis escribe la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x a la 4, x a la 2. Luego los signos que van a separar a cada uno de los términos en los paréntesis. El signo que separa los dos términos en el primer paréntesis es el signo del segundo término, menos. El signo que separa los dos términos en el segundo paréntesis se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero. Dieron signos distintos. Entonces se buscan dos números donde la diferencia sea 21 y el producto sea 100. Estos números se buscan ensayando los números que producen 100. Por ejemplo, 25 por 4 da 100 y 25 menos 4 da 21. Entonces aquí escribimos el mayor de esos números y aquí el otro. Ya encontré el otro factor que es x a la 2 más 4, que es una suma de cuadrados que no se puede factorizar en los racionales, pero aquí tenemos una diferencia de cuadrados la cual vamos a factorizar. Borremos esto de por acá, que esto ya no se necesita. Entonces las diferencias de cuadrados se factorizan escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Escribamos primero lo que no vamos a factorizar. X más 2. Y ahora sí la forma factorizada de x a la 2 menos 25, que es x más 5 por x menos 5. Y todo esto por x a la 2 más 4. Y ya hemos obtenido los mismos 6 términos, perdón, los mismos 6 factores que encontramos por asociación de términos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La forma como lo hicimos ahora es mucho más complicada que por asociación, pero es como el procedimiento general. Las dos formas son igualmente válidas y ambas producen los mismos factores. Bueno, así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.